muchas veces hacemos, según la especialidad que tengamos que llevar adelante, tiene que ver justamente con la atención de pacientes que están en condiciones de una enfermedad que es incurable, que es progresiva, que está en un estado avanzado y que requiere una serie de cuidados y de atenciones, ahí está, y de atenciones que no son siempre ¿Se ve bien? Con un equipo multidisciplinario cuando la expectativa no es la curación, ¿sí? O sea, la asistencia es total porque abarca todas las esferas posibles, lo físico, lo psíquico, lo espiritual, ¿sí? Lo social, porque involucra al paciente y a la familia como una unidad, porque en realidad el paciente que está en condiciones de enfermedad terminal está en una situación de unidad con su familia donde es tan importante la comunicación, el intercambio, el hablar de los objetivos, ¿sí? El entender qué es lo que está pasando con cada uno. Y lo que busca justamente es lograr la mayor calidad de vida posible, más que extender la vida, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que entendemos por enfermedad terminal? ¿Qué entienden ustedes por una enfermedad terminal? Que no puede retrocederse en lo avanzado que está, o sea, que va necesariamente al final con el deceso de la persona. Va a llevar a la muerte, sí. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir sobre lo que es una enfermedad terminal? No tiene cura, una enfermedad que no tiene cura, no tiene tratamiento. No tiene tratamiento curativo, ¿verdad? Curativo, sí, curativo, claro. Sí. Que cada vez se va deteriorando más. O sea, que es una enfermedad que es progresiva, que es incurable. Ay, esperen que no sé qué pasó acá. Discúlpenme, se me desapareció. Esto es muy extraño, a ver. Qué cosa esto de estar siempre peleando con esto. A ver, una ventana. Acá está. Se me había desaparecido este asunto. Es una enfermedad, como ustedes dijeron, que es progresiva, que no va a retroceder, que está en un estado avanzado. Generalmente se habla de una estimación del periodo de vida de unos 6 meses, ¿sí? Para hablar de enfermedad terminal, pero es estimativo porque en realidad tampoco es tan fácil determinar muchas veces cuánto tiempo va a vivir una persona, pero en general es cuando la muerte se ve cercana, cuando, como dijeron ustedes, no hay posibilidades de una respuesta a un tratamiento curativo específico de la enfermedad. Y es un cuadro, el del paciente en enfermedad terminal, que se caracteriza por tener síntomas múltiples, cambiantes, con causas diferentes, y que hay que ir tratando de atajar o frenar, manejar durante el tiempo que se trate al paciente, que por supuesto, por esa situación que involucra explícita o tácitamente a la muerte, tiene un impacto muy grande en el paciente, en la familia y también en los profesionales tratantes, ¿sí? Entonces, vamos otra vez. Perdonen, gente, esto es una pesadilla. En realidad lo dibujamos un poquito como una especie de sub y baja, porque en realidad cualquier paciente que tiene una enfermedad incurable probablemente va a seguir un curso donde no es que se hace un tipo de tratamiento o el otro tipo de tratamiento.
Tanto el tratamiento curativo como el paliativo pueden formar parte del tratamiento de un paciente, y la diferencia es cuál va a tener más peso, cuál va a tener más énfasis a lo largo de la evolución del paciente. Entonces, el paciente en condición terminal, lo que va sucediendo es que los tratamientos curativos van perdiendo importancia, énfasis en el manejo del paciente, y lo que se va incrementando a través del tiempo es la necesidad de los cuidados paliativos, ¿sí? O sea, de todo aquello que nos sirva para aliviar su sufrimiento, su dolor, para mejorar, como decíamos, su calidad de vida. Y atenuar su sufrimiento. Naturalmente que eso, como esto sucede con distintos tipos de enfermedades, con pacientes en distintas circunstancias y contextos, con distinto soporte o falta de soporte familiar, etc., esta atención va a tener que ser individualizada, va a tener que ver con qué encontremos y qué necesidades veamos en cada paciente. Entonces, en principio es una atención integral, como decíamos antes, que trata de abarcar todas las esferas posibles de la vida del paciente, al paciente y la familia, como dijimos antes, como unidad de tratamiento, porque lo que le pase a uno indudablemente va a afectar al otro, y porque la familia es digamos, el núcleo de soporte que tiene un paciente que está afrontando esta situación. No es lo mismo un paciente que está solo o que comparte su vida con otra persona en una situación de indefensión, que aquellas personas que tienen una familia estructurada, que aquellas familias donde hay chicos o donde no los hay circunstancias que hacen diferente el cuidado del paciente en esta condición. Otra de las bases muy importantes es tratar de promover la autonomía y la dignidad del paciente, ¿sí? Desgraciadamente, el sufrimiento físico muchas veces contribuye a hacer que el paciente pierda su sentimiento de dignidad. Y esto hay que tratar de cuidarlo y mantenerlo a través del tiempo, y trabajar en todo lo posible con el paciente sobre los objetivos de su tratamiento. Es una concepción terapéutica activa. Todavía uno escucha médicos decir no hay nada que hacer, ¿sí? El no hay nada que hacer corresponde a una concepción de la medicina que se acerca al paciente solamente si le puede aportar algo en términos de curación. El cuidado paliativo, la base del pensamiento del cuidado paliativo es que lo más importante que uno le puede brindar al paciente y a la familia, además del control de los síntomas, es el acompañamiento, justamente. Es el acompañamiento y la serenidad en un momento que es muy atemorizante, porque tanto para la familia del paciente como para este es una situación única y límite, y posiblemente la primera vez que tienen que enfrentar la proximidad de la muerte. Entonces, esto de crear una atmósfera donde haya una comunicación fluida, tanto dentro del equipo como con el paciente y la familia, y entre el paciente y la familia también, es muy común que en estas circunstancias se armen como pactos tácitos de silencio. El paciente no habla para no preocupar a la familia no habla para no asustar al paciente, y ese malestar, esa angustia, esos temores no se comparten, y cada uno se siente más solo en esas circunstancias, ¿sí? Por otro lado, discúlpenme, me la paso rezongando. Por otro lado, decía, cuando hablábamos del énfasis del tratamiento curativo y el tratamiento paliativo, lo menciono porque obviamente que hay pacientes que están haciendo tratamientos curativos y paliativos también, qué sé yo, desde el paciente que hace tratamiento para el dolor porque tiene una artrosis, ¿sí?, hasta el paciente con una enfermedad oncológica que está haciendo quimioterapia, etcétera, pero recibe algún cuidado de tipo paliativo. Pero por otro lado, muchas veces los pacientes que están en cuidados paliativos necesitan intervenciones del orden de lo curativo, de lo específico, por ejemplo, cirugías para aliviar algunos de los síntomas
que se presentan. Por ejemplo, es bastante común en algunas enfermedades oncológicas abdominales que haya que hacer cirugías para permitir que las vías vasculares, sobre todo venosas, que son más compresibles, estén abiertas y la persona pueda tener una buena calidad de vida aunque vaya a fallecer de esa enfermedad. Entonces es cierto, o por ejemplo la radioterapia de las metástasis en sistema nervioso central, que se hacen igual aunque el paciente esté en condiciones de incurabilidad, para mejorar el tiempo de vida y la calidad de vida en ese tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los instrumentos básicos con los que cuenta el equipo de cuidados paliativos? Por un lado, el del control sintomático, que es fundamental. Obviamente, el nacimiento de los cuidados paliativos tuvo que ver con el control de síntomas, y realmente hay algunos síntomas como el dolor que movilizan muchos recursos y que se tiene un manejo bastante bueno hoy en día para aliviar el sufrimiento del paciente. Hay otros síntomas con los cuales el paciente tiene que de alguna manera aprender a convivir, como por ejemplo la falta de apetito, el cansancio fácil y la debilidad. Muchas veces no se pueden evitar y se acompaña un poco al paciente en que pueda como convivir con ellos y aceptarlos como parte del cuadro y de lo que está evolucionando. El otro, por supuesto, es el apoyo emocional y la comunicación con el paciente, con la familia, dentro del equipo de cuidados paliativos y del equipo médico es fundamental. La capacidad de flexibilizar la organización, porque en realidad los pacientes van requiriendo distintas herramientas, desde la organización de la casa, por ejemplo, trasladar el dormitorio a un lugar de mejor accesibilidad, conseguir las cosas que necesitan, la cama ortopédica, las sillas de ruedas, todo tipo de infraestructura que forma parte del cuidado de estos pacientes, la organización de horarios de atención, etcétera. En eso el equipo tiene un conocimiento que muchas veces la familia no tiene y que proporcionárselo le da mucha tranquilidad y le sirve para tener como una distribución de tareas mucho más eficaz. Y, por supuesto, el equipo interdisciplinario, porque cada una de las cosas que componen el cuidado paliativo es una especialidad en sí, ¿sí? No es solamente la atención médica, que ya desde hace unos cuantos años en nuestro país está especializado, o sea, digamos, existe el especialista en cuidados paliativos que tiene un conocimiento amplio de la clínica y de la problemática de los pacientes en condiciones terminales, los psicólogos que también se especializan en esta línea de trabajo, la enfermería, que es importantísima porque va a estar acompañando mucho tiempo a los pacientes en estas circunstancias y muchas veces es la que acompaña el último periodo de la vida del paciente, ¿sí? Los terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, los voluntarios. La idea es que en una de las próximas clases nos visiten voluntarias del Hospice San Camilo, que está cerca del hospital de Vicente López, que es nuestra base, porque realmente hacen un trabajo muy importante y nos pareció interesante que ustedes puedan escuchar. A lo mejor alguno de ustedes conoce a alguien que trabaja en esto, pero no mucha gente conoce la estructura de los hospices y cómo trabajan. Me parece que es algo muy interesante para compartirlo, ¿no? ¿Ustedes saben de dónde viene ¿habían escuchado hablar de los hospices? No. No. Sí, yo Bueno, el hospice es un sistema de cuidado de los pacientes en condición terminal que fue originado a partir de las ideas de una enfermera que posteriormente se transformó en médica, que fue Cicely Saunders. Era una enfermera británica que empezó a trabajar en esto y que gozó la teoría del cuidado total para los pacientes terminales. El cuidado total tiene que ver con esto que decíamos, una participación activa, una intervencionista, digamos, en la vida del paciente, en la organización, en el cuidado, el acompañamiento, la consideración de lo espiritual y de lo social dentro del cuidado físico y psicológico del paciente, ¿sí?
y generó un dispositivo que es el hospice, que es un centro de atención y de cuidado de pacientes en condición terminal. En nuestro país lo introdujo un médico argentino, que era el doctor Bildt. Hubo una fundación hace ya muchos años que después lamentablemente cerró. Él se había formado en Inglaterra, y bueno, después volvió a trabajar allá, pero el movimiento de los hospices siguió, y hay algunos hospices acá en Buenos Aires. Uno de ellos es el de San Camilo, que trabaja bastante con el hospital, donde muchas veces las voluntarias van a evaluar pacientes del hospital para ver si es viable el traslado al hospice, ¿sí? Donde se lo cuida y se lo acompaña en sus últimos días. Así que bueno, próximamente, no sé si la semana que viene o la otra, quedaron en confirmarme, vamos a tener la visita de estas voluntarias. ¿Qué pasa con el tema de la información y la comunicación? Evidentemente el tema de las enfermedades incurables es uno de los temas más complejos y más difíciles en lo que es la comunicación médico-paciente, ¿verdad? Muchas veces genera mucha ansiedad en el equipo médico el transmitir malas noticias, el temor a que el paciente se angustie, a que haya una reacción emocional que después no sepa cómo controlar, a que a que el paciente se enoje, se enfurezca, haga preguntas que uno no puede responderle, o también la misma identificación, el estar demasiado, o sea, el no poder tomar cierta distancia operativa para poder acompañar al paciente sin pensar que se va a poner tan mal como tal vez uno crea que se pondría, o como uno crea que uno mismo se pondría, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta estas ansiedades, porque hacen que justamente este tema se transforme en muy difícil para el médico. Es muy importante tener en cuenta, como dice ahí, la comunicación bidireccional. Tanto los gestos de uno mismo como médico, como la gestualidad, la postura, la actitud del paciente. Estar muy atento para tener claro qué es lo que el paciente quiere saber, si está en condiciones de saber, y tener en cuenta que la transmisión de información respecto de una enfermedad terminal es un proceso, no es un acto simple, sino que es un proceso que se va dando a través del tiempo, que es el tiempo que el paciente necesita para procesar la información que uno le vamos a dar, que nosotros le vamos a dar, en pequeños pasos, a pequeñas dosis y de acuerdo a las posibilidades y el deseo de cada paciente, ¿sí? Es muy importante tratar de entender qué es lo que el paciente sabe acerca de su enfermedad, qué es lo que intuye. El pensar en transmitir una información como la de una enfermedad terminal muchas veces hace que el médico se sienta como si fuera responsable, que se sienta culpable, que se sienta como que le está dando una sentencia de muerte al paciente. También la sensación de que va a tener que, a partir de eso, entregarse absolutamente al paciente, porque si al paciente le está pasando algo tan grave, el médico no tiene derecho a ninguna otra cosa más que responder a todas sus demandas, cuando en realidad el médico es un ser humano y generalmente el paciente lo entiende muchas veces mucho mejor que el médico, ¿sí? Para el paciente eso va a implicar un cambio muy grande en el panorama que tiene de la vida, ¿no es cierto? El futuro empieza a cortarse y está lleno de incertidumbre, y el presente toma una prevalencia muy fuerte. Entonces hay toda un movimiento interno muy fuerte dentro del paciente para tratar de adaptarse a esta nueva realidad que está tocándole. Y el hecho de tener acompañamiento en eso es importantísimo. O sea, muchas veces el paciente puede tener una reacción de enojo, y el médico tiene que saber que no es que es un desplazamiento del enojo con respecto a la situación, un enojo con esto de matar al mensajero, ¿verdad? Pero sí es importante que
el médico tenga en cuenta que no es responsable de lo que está pasando, que si no se hace cargo va a poder acompañar mejor al paciente que si se siente culpable de no poder curar a ese paciente, ¿sí? Es importante no quitarle la duda. ¿Sí? Cuando el doctor sabe que el paciente va a morir, ¿quién se entera primero de la noticia? ¿Los familiares o el paciente? Mirá, es una buena pregunta porque depende mucho de la situación, de la edad del paciente, en qué condiciones esté, qué impresión tenga el médico de la capacidad de ese paciente de llevar adelante o de recibir determinada información. Y eso generalmente tiene que ver con observar cómo funciona el paciente y la familia, ¿verdad? Hay familias que están pegadas al paciente, que están tratando de cuidar todos los detalles, están atentos a todo, hablan con el médico. Por ejemplo, pacientes muy mayores, pacientes muy dependientes. Por supuesto, ni hablemos de pacientes que son chicos o adolescentes, ¿no? Ahí está un poco más claro este tema. Pero la verdad es que no es igual en ningún caso, porque difiere mucho con cada paciente, ¿sí? Es esto de no quitar esperanza, o sea, obviamente no vamos a darle falsas esperanzas al paciente, va a estar todo bien, se va a curar, no se haga ningún problema, o sea, sería muy, muy poco recomendable, pero no tampoco esto de, bueno, ya está, se acabó, no hay nada que hacer. Yo les decía, hace poco escuché la mamá de un paciente, su médica le dijo, bueno, no hay nada que hacer. Lo cual es terrible para el paciente, porque es quedarse solo en medio de la oscuridad, de alguna manera. Hay ciertas palabras que se sugiere no emplear, ¿sí? Por ejemplo, cáncer, por ejemplo, incurable, terminal, etcétera, que uno va a ver de acuerdo a lo que el paciente use, o lo que el paciente diga, también va a tener una idea del grado de aceptación o de tolerancia que el paciente tiene hacia esa situación. Entonces, en general se trata de hablar de los síntomas más que de los diagnósticos, a menos que expresamente el paciente lo pida, ¿sí? No es lo mismo decirle a un pariente que va a estar todo bien, que se va a curar, que se va a sentir bien, a decirle a un paciente que se va a hacer todo lo posible para que esté bien y se lo va a acompañar pase lo que pase, ¿sí? No es importante escuchar al paciente y observar al paciente, no dar por hecho, no presuponer. El paternalismo médico en estas circunstancias muchas veces es muy dañino, ¿sí? Suponer que al paciente le preocupa lo que nosotros creemos que le preocupa o que le angustia lo que nosotros creemos que le angustia, es simplificar algo que realmente es muy complejo, y es importante poder preguntar al paciente qué es lo que más le preocupa, qué es lo que quiere, qué es lo que entendió, lo que quiere saber, ¿sí? Y hay una transición que es esta que dice ahí, ¿no? Entre sentirse sano y sentirse muy enfermo, que obviamente vamos a tratar de prolongar lo más posible. Bueno, el paciente muchas veces pregunta cosas que no se pueden responder, ¿sí? Cuando el paciente pregunta, muchas veces los pacientes no preguntan cuánto tiempo me queda y los médicos, bocones, dicen tanto tiempo cuando en realidad nadie se los preguntó, y escuché varios casos de médicos que dan un pronóstico de vida que no solo es horrible, sino totalmente erróneo. ¿Sí? A una paciente le dijeron, usted tiene de 6 meses a 1 año, la señora felizmente se rebeló contra esa sentencia y ella vivió 3 años más, ¿sí? Porque en realidad hay muchas cosas que no se saben, que dependen de factores que son totalmente ajenos al conocimiento del médico, y seguramente un médico con cierta experiencia puede hacer una estimación, pero no es necesario que se la comunique al paciente. En algunos casos los pacientes insisten en tiempos
porque quieren dejar determinadas cosas resueltas y arregladas, y en ese caso se puede llegar a hacer una estimación, pero explicando que no es definitiva, que no implica un conocimiento absoluto, que simplemente es una estimación, porque en general nos basamos en la ley de las probabilidades, ¿sí? Y la ley de las probabilidades no nos dice nada acerca de una persona individualmente. El tema de la incertidumbre, los seres humanos aprendemos a vivir con la incertidumbre, con lo cual justamente los médicos tenemos que saber que no tenemos que dar respuestas que no sabemos, ¿sí? Podemos no saber, no por falta de estudio, de cuidado, de interés, sino porque hay cosas que escapan a nuestro conocimiento y eso es así. ¿Qué pasa con la familia? Cuanto más sepa la familia, mejor va a poder organizarse, mejor va a poder acompañar al paciente. El hecho de tener determinadas tareas, de tener una organización a la familia le da un sentimiento de tranquilidad y de eficacia. Es importante escuchar los miedos de la familia. Muchas veces la familia tiene miedo de cosas que no nos imaginamos, ¿sí? Muchas veces la familia tiene miedo de ver sufrir al ser amado, por supuesto, de no saber cómo actuar frente a una situación, de no saber si es grave o no es grave, si se está muriendo, qué pasa si se muere, qué hay que hacer. Eso hizo que en los últimos años fuera muy común que los equipos de cuidado paliativos, como decía antes, pongan un personal de enfermería que acompañe en sus últimos momentos al paciente, porque eso le da mucha tranquilidad a la familia, ¿sí? Que haya alguien que diga, bueno, terminó, falleció, ya está, que pueda como tomar las primeras decisiones o las primeras actitudes que hay que tomar ante la situación. Para la familia es sumamente tranquilizante y forma parte del acompañamiento. Obviamente que el impacto de la enfermedad va a depender de la misma enfermedad, obviamente de los síntomas que tenga la enfermedad y de con qué información cuenta la familia acerca de eso. Y también va a depender del contexto, o sea, cómo es el paciente, cómo es su personalidad, cómo es la comunicación familiar, si hay una familia ampliada, vecinos, amigos que puedan acompañar y sostener. Los temas concretos, económicos, habitacionales, no es lo mismo alguien que tiene una casa más o menos amplia, que está todo en el mismo piso, o alguien que tiene una casa que tiene piso de tierra, o que no tiene un fácil acceso sanitario. Todas estas cosas es importante tomarlas en cuenta, ¿sí? A ver, ahí está. Bueno, hay ciertas situaciones que se constituyen en emergencias ante un paciente en condición terminal. Es importante conocerlas también. La más común, la más importante es el mal control de los síntomas o la aparición de síntomas nuevos, especialmente el dolor, las hemorragias, los vómitos, la dificultad para respirar. Son síntomas que producen muchísima ansiedad al paciente y a la familia, ¿sí? Y es importante saber que esos síntomas se pueden presentar y saber cómo manejarlos, y eventualmente también dar pautas de alarma a la familia, como se hace para cualquier cuadro, qué cosas realmente son importantes y por las cuales tienen que pedir asistencia de emergencia y qué cosas a lo mejor son transitorias o se pueden atender con alguna modificación sencilla del plan de tratamiento del paciente. Otro motivo de emergencias tiene que ver con los síntomas psicológicos, ¿sí? Sobre todo las descompensaciones abruptas. Hay un cuadro que se llama reacción catastrófica, que es un cuadro de agitación, de ansiedad muy intensa frente a la toma de conciencia así repentina de la proximidad de la muerte. Se puede dar en el paciente, se puede dar en la familia. También la claudicación familiar, un punto en que la familia siente que ya no puede sostener esa situación, que no puede más. Y otro motivo a veces de emergencia es que aparezcan dudas, que de repente no hay dudas con respecto a lo que se está haciendo, a lo que se va a hacer, a cómo se está haciendo. Es muy importante que haya una disponibilidad del profesional para consultar, que pueda lograr un control lo más rápido posible de los síntomas,
que pueda escuchar, aclarar las dudas, reformular junto con el paciente y la familia los objetivos terapéuticos, ¿sí? Y cuando sea necesario también derivar a un tratamiento psiquiátrico al paciente o a la familia, ¿sí? Bueno, la toma de decisiones vitales, en este sentido depende, se intenta que todas aquellas decisiones que sea necesario tomar, el paciente pueda participar, como decíamos antes, respetando su autonomía, considerando su dignidad. De todas maneras, en las decisiones vitales que se vayan a tomar, incide muchísimo el criterio clínico, ¿sí? Qué es lo que clínicamente el médico estima que va a ser mejor para el paciente, no porque lo vaya a introducir de una forma paternalista, sino porque va a informar al paciente y a la familia que tal y tal procedimiento puede ser conveniente, que tales y tales medicaciones pueden ser útiles en determinado momento. Por supuesto, los deseos del paciente fundamentalmente son los que en lo posible comandan la conducta a elegir, y la opinión de la familia, y los valores culturales, sobre todo en términos de autonomía o beneficencia, ¿sí? En nuestra cultura está prevaleciendo el tema de la autonomía, que lleva justamente a consultar al paciente, pero va a depender de la modalidad de cada cultura. Entonces vamos a ver un poquito qué cosas, qué posibles escenarios pueden darse frente a un paciente en condiciones terminales, ¿sí? La eutanasia es algo de lo cual más o menos todos tenemos alguna noción de lo que quiere decir, pero que sin embargo se presta confusión en cuanto al uso muy amplio de la terminología. Entonces vamos a acordar en esta definición que estoy dándoles acá, que son aquellas actuaciones por parte del médico o del equipo médico que producen en forma directa la muerte de una sola incurable y progresiva, que es experimentado como inaceptable y que no se puede aliviar por otros medios, ¿sí? Esa sería la definición. Generalmente la eutanasia es realizada por profesionales que son los que atienden habitualmente al paciente y que tienen una relación clínica, que conocen que hay una relación clínica y personal significativa, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? En nuestro país la eutanasia no es legal, ¿sí? En cualquier país donde ésta sea legal no es aceptable si no es informada, ¿sí? Si no hay un consentimiento informado por parte del paciente, se considera homicidio. Muy pocos países tienen aceptada la eutanasia, entre ellos, bueno, básicamente son 7 países en el mundo hasta ahora. Se los digo porque en el material, que tiene un par de años, no figuran todos los países. Los primeros fueron los Países Bajos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, y después se agregaron Canadá, España, Nueva Zelanda y Colombia. En Colombia está aceptada ya desde hace varios años, pero no está legalmente regulada. Otro posible escenario, hasta ahora no incluye nuestra legislación, es el suicidio médicamente asistido, es decir, que el médico le proporcione al paciente los elementos para quitarse la vida de una manera indolora, de una manera con el menor sufrimiento posible, ¿sí?
Es distinto del auxilio al suicidio, donde quien participa ayuda a la persona a quitarse la vida, pero no es un profesional médico. El suicidio médicamente asistido tampoco, como les dije, está aceptado en nuestro país, está aceptado en algunos estados de Norteamérica y en algunos estados de Australia y en Suiza. Otro escenario que ya sí es desarrollado en muchos países del mundo y está contemplado en nuestra legislación, como vimos cuando hablamos de la ley de derechos del paciente. ¿Se acuerdan que hablábamos de aquellos pacientes en condición de enfermedad incurable, terminal, etcétera, tienen derecho a rechazar tratamientos que no tengan otra finalidad que prolongar la vida a costa de un sufrimiento excesivo, injustificado? ¿Se acuerdan de esto, de la ley de derechos del paciente? Sí. Bueno, esto es lo que regula ese artículo, la limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, cesar, omitir o retirar aquellas medidas que tengan solamente como fin prolongar la vida biológica del paciente que está en una situación de enfermedad terminal, ¿sí? En esto participa indudablemente, perdónenme un segundito. Disculpen, en esto participa indudablemente el juicio médico, porque la evaluación de si una medida terapéutica no tiene otra utilidad que simplemente prolongar la vida biológica es una opinión médica, básicamente, pero es importante la opinión del paciente con respecto a esto. Los pacientes que dicen en este caso no quiero asistencia respiratoria mecánica, no quiero reanimación, etcétera, que puede ser en forma directa, que puede ser a través de un testamento vital o por medio de los representantes. Obviamente involucra la participación familiar y es importante que no se viva como un abandono. Bueno, ya está, no hay nada que hacer, listo, ¿sí? Es importante mantener aquellos cuidados que le evitan sufrimiento al paciente, o sea, los cuidados paliativos en cualquier caso se van a mantener. Y ahí yo les puse que es polémico el tema de hidratación y alimentación, porque muchas veces se ven como medidas de confort, simplemente. Entonces, por ahí se mantienen aunque no tengan mayor utilidad. Pero el paciente tiene derecho a decir, no quiero hidratación, no quiero alimentación, no quiero nada, ¿sí? En esas condiciones puntuales. Otro elemento, otro escenario posible, o les diría otro momento posible, es el de la sedación paliativa. También está aceptada en nuestro medio, ¿sí? Y tiene que ver con la administración de fármacos en combinaciones y dosis necesarias para reducir la conciencia, lo necesario para impedir que el paciente esté sufriendo, ¿sí? Generalmente cuando la situación del paciente ya está muy cercana a la agonía, por eso a veces se la llama sedación de agonía y el paciente ya está en un grado de sufrimiento muy importante, se informa a la familia que se lo va a sedar y se provoca la sedación para que el paciente duerma y no padezca dolores, no padezca malestar, ¿sí? Se espera un consentimiento expreso del paciente o de la familia que no necesariamente va a ser informado, no necesariamente va a ser por escrito, ¿sí? Pero tiene que haber un consentimiento. Y lo que se plantea con respecto a la sedación paliativa es el riesgo de que esto acelere el momento de la muerte. En general las medicaciones que se usan son derivados opioides o directamente morfina, a veces puede usarse anestésicos, entonces una posibilidad es que como son depresores respiratorios el paciente fallezca antes de lo que hubiera fallecido sin la sedación. Entonces se plantea este principio del doble efecto que dice que cuando una medida tiene la posibilidad de provocar un efecto beneficioso y otro perjudicial, cuando se ha administrado con la intención de provocar un efecto beneficioso y sin embargo genera un efecto perjudicial, se considera moralmente aceptable, porque la intención fue aliviar el sufrimiento. Y con respecto a ello, digamos, está aceptado incluso religiosamente. Yo acá les transcribí
lo que la Iglesia católica dice al respecto, tanto de la eutanasia como de la limitación del esfuerzo terapéutico y de la sedación paliativa. Acá dice, digamos, lean todo porque me parece importante que puedan tener este punto de vista, ¿no? Pero con respecto a la sedación paliativa, el uso de analgésicos para evitar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin, ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. ¿Sí? Parece que es muy importante porque es como un punto, creo, de inflexión en el planteo de la Iglesia al respecto. Bueno, finalmente, un poquito qué es lo que pasa con el tema del duelo, ¿sí? El duelo es un estado emocional, cognitivo y conductual que está vinculado a la pérdida, sea de una persona, de una cosa, pero que involucra un nivel de dolor muy alto, como una herida, ¿sí? Que es constante, que se asocia a síntomas físicos y psicológicos, ¿sí? Y que requiere para poder recuperar el equilibrio un proceso, ¿sí? De elaboración de esa pérdida, que es lo que llamamos duelo. El equilibrio que se va a generar no va a ser de vuelta, como hablábamos alguna vez en la crisis, el equilibrio no va a ser el mismo, va a ser diferente y lo que se espera es que sea más saludable. Cuando el duelo puede ser adecuadamente elaborado, ese equilibrio puede adquirir mayor fortaleza. El duelo comienza tanto en el paciente como en la familia cuando se toma conocimiento de la mala noticia, ¿sí? de la enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Ahí comienza el duelo. Hubo una médica suiza, Elizabeth Kubler-Ross, seguro escucharon hablar de las etapas de Kubler-Ross. Ella trabajó por más de 30 años con pacientes en condiciones terminales y describió 5 etapas del duelo. La negación inicialmente, es decir, la primera defensa que en nuestro psiquismo aparece ante una mala noticia es la negación. Hay un error, se equivocaron, no puedo ser yo, están locos, voy a consultar a otro médico, etcétera, etcétera. El enojo, la ira, ¿por qué me pasa a mí? Ese enojo con la vida se puede, como decíamos antes, desplazar hacia el médico, se puede desplazar hacia la familia, y es importante que la familia esté asesorada al respecto, y también se puede desplazar a cualquier cosa que represente vida, a los chicos, a gente que es mayor y no le pasa nada, a gente que es mala y no le pasa nada, ¿no? Como mucho enojo porque otros siguen viviendo y no tienen que pasar por esta situación tan horrible. La negociación es otra etapa donde se intenta o se fantasea con una transacción que permita revertir la situación o al menos demorarla lo más posible, ¿sí? Voy a dejar de fumar, voy a hacer todo lo que me dice el médico, ¿sí? Con la fantasía de poder cambiar en algo esta situación. La depresión, que tiene que ver, en principio sería una depresión elaborativa, una depresión justamente que forma parte del poder ir aceptando el final de la vida con toda la tristeza y con todo el dolor que eso significa. Y finalmente, la etapa de aceptación, donde se asume que la vida va a terminar y se piensa cómo se quiere vivir el último tiempo, y se trata de hacer las paces con esa situación, de despedirse de la familia, de los amigos, de las cosas amadas de la vida. Kubler-Ross aclara que estas etapas no necesariamente se van a cumplir en todas las personas, ni necesariamente van a tener ese orden, y que muchas veces se va y viene entre distintas etapas, por ahí depresión e ira, por ejemplo, o depresión y negociación, ¿sí? De todas maneras hay cuestionamientos con respecto a la postulación de Kubler-Ross,
porque, digamos, una de las cosas que se plantea es que en realidad nunca se pudo determinar que haya una secuencia necesariamente de fases, ni que necesariamente se llegue al punto final de la aceptación como recuperación, ¿no? En realidad es orientativo y sirve para poder acompañar al paciente siempre que uno escuche al paciente, escuche los sentimientos del paciente y no pretende imponerle cosas que a lo mejor el paciente no siente, ¿sí? Porque por otro lado, así como el duelo es un proceso universal, está la singularidad de cada persona, está su historia, está su experiencia, que va a ser un matiz para los sentimientos que vayan surgiendo. Yo recuerdo esa paciente que les comentaba, que le dieron 6 meses a 1 año de vida y que después vivió 3, y que, bueno, con todo el sufrimiento, con todas las penas, con todas las cosas que pasó, además tengo una carta de ella que le pedí permiso para compartir con los alumnos, que después si quieren se las comparto, y que pudo llegar a una aceptación de su estado, y que paradójicamente en sus últimos tiempos una de las cosas que tenía ganas de comer cosas ricas, y comía cosas ricas, y la pareja de ella que no podía aceptar la muerte de ella, no podía tolerar la idea de que ella se iba a morir, se enojaba mucho con ella porque comía azúcares, porque él estaba convencido de que la causa de su enfermedad, vieron que hay mucho circula en internet, que los azúcares hacen mal, entonces él insistía en que ella no tenía que comer azúcar porque entonces iba a estar mejor, a pesar de que todas las evidencias mostraban que ella se estaba muriendo, ¿sí? Ella estaba en aceptación y él estaba en negación. Bueno, obviamente que hay ciertas cosas que apoyan a la posibilidad de un buen pronóstico, obviamente el apoyo familiar y o social, por eso los hospice, por eso el acompañamiento al paciente, aunque a lo mejor no tenga acompañamiento familiar, el sentimiento de que la propia vida ha sido satisfactoria, que no han quedado grandes deudas, grandes insatisfacciones, y la espiritualidad, que es una fuente de fortaleza, venga o no de la religión. Muchos grupos de cuidados paliativos trabajan también con grupos de familias en duelo. Y realmente uno ve el acompañamiento, cómo el acompañamiento de otras familias, de otras personas que han sufrido lo mismo, permite afrontar mucho mejor el duelo, ¿sí? Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? Claudia, yo te quería consultar, estos hostis que vos nombrás, digamos, ¿tienen acceso como parte de la salud pública? ¿Son accesibles para la gente que transita estas instancias? Este hospice que yo les mencionaba, sí, no forma parte de ninguna organización lucrativa y los equipos de cuidados paliativos están en distintos hospitales municipales y prestan sus servicios en forma gratuita. Hay hospice de la esfera privada, los hay también, pero hay algunos que son públicos y que están abiertos a toda la comunidad. Ah, buenísimo, gracias, porque la verdad que me parece un laburo re importante, es muy importante. Sí, la verdad que sí. Por eso pensaba, digo, ojalá que realmente estén en la cantidad necesaria, bueno, no sé si en la necesaria nunca es suficiente los recursos en los casos, sí. Pero bueno, me parecía como valioso si la mayor parte de la población podía contar con algo así en un momento tan delicado. Sí, tal cual. Los servicios lo que son los servicios de cuidado paliativos que funcionan en los hospitales y proporcionan atención en los domicilios a la gente. Yo he visto, digamos, el acompañamiento de pacientes en estas circunstancias muy, como les digo, muy atento, con enfermería, con incluso personal como si fuera de acompañamiento para bañar al paciente, para darle los remedios, etcétera, enfermería para aplicarles todas las medidas
médicas que requerían un conocimiento mayor, una serie de cosas, pero además en el hospice el tema de la gente que trabaja voluntariamente y los acompaña en un montón de necesidades y de tareas que forman parte de lo cotidiano. Por eso me interesaba mucho que viniera la gente del hospice para que ustedes supieran cómo era más o menos la dinámica. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, entonces, los dejo descansar unos minutitos y nos juntamos para los grupos. A ver, son las 13:55, a las 14:05